estrujándole las caras, sacándole la lengua al pueblo dominicano de la millonada que le han robado funcionarios y servidores públicos, que lo que vienen es a servirse ellos mismos. Sí hay cárcel para Jochi Gómez y para todo el que se haya robado los recursos del Estado. Obviamente, Jochi Gómez, Hugo Veras y todos los que están siendo investigados por el Ministerio Público deben ser reputados inocentes, y así lo establece la Constitución de la República, hasta que un tribunal establezca lo contrario con una sentencia que le dé categoría de la cosa irrevocablemente juzgada a ese caso. Pero sí hay cárcel aquí para Jochi Gómez, para Hugo Veras y para todo aquel que un tribunal demuestre que se robó los recursos del Estado. La jueza o el juez parece que piensan en dar un fallo en los próximos días. No hay decisión así todavía. No, la jueza se reservó el fallo para esta tarde a las 3. Ayer fue una sesión maratónica en la que ella conoció, en la que el Ministerio Público expuso los ejes fundamentales de la acusación que pesa contra Hugo Veras, el ex director del Intran, contra Jochi Gómez Canaán, que son los dos principales imputados del total de 10 que están siendo procesados por esta red que, según el Ministerio Público, se habría asociado para defraudar al Estado con más de 1,000 millones de pesos. Y entonces contra ellos ha presentado varios cargos como terrorismo, como asociación de malhechores, como coalición de funcionarios, porque obviamente junto a Hugo Veras Ramírez están apresados, están siendo investigados otros de sus colaboradores, de sus más cercanos colaboradores, como por ejemplo el director del despacho, lo que en los ministerios llaman jefe de gabinete, que es una figura dentro del tinglado de la administración pública nueva en los últimos tiempos. Es una moda de que los ministros han decidido, por ejemplo, designar a una persona que sea jefe de gabinete, que uno no entiende por qué razón. Lo he dicho en varias ocasiones, que yo no entiendo la razón y la necesidad de ese empleado de confianza si el ministro tiene, por ejemplo, varios viceministros que trabajan con él. Algunos de ellos, los más cercanos, los recomienda siempre él, ese ministro que va a ser designado en ese ministerio. Recomienda, por ejemplo, a los dos viceministros de mayor importancia, de mayor relevancia, que sean personas de su entera confianza. También es quien designa al administrador, al director administrativo y financiero, es quien designa también al director de recursos humanos en la mayoría de las ocasiones. O sea que son puntos claves, que son puestos claves en cualquier ministerio y en cualquier dirección general o en cualquier institución del Estado dominicano. Pero bueno, el hecho es que siempre hay un jefe de gabinete y hay un director del despacho. El señor director del despacho de Hugo Veras también está detenido junto a él. Entonces, para esta tarde a las 3, la jueza Fátima Veloz se ha reservado el fallo para decidir si envía a prisión preventiva a los 10 procesados en la operación Camaleón o si dicta otras medidas de coerción, porque hay personas que hablan por desconocimiento, otros porque no se dedican a investigar. Las medidas de coerción son 7, Marino. Hay 7 medidas de coerción. ¿Por qué hablan de coerción? Bueno, porque restringen algún tipo de libertad a esa persona que está siendo investigada. Hay medidas de coerción que son más gravosas, otras menos gravosas. La
medida de coerción más gravosa que están estipuladas en el artículo 226 del Código Procesal Penal, la medida más gravosa es la prisión preventiva o la prisión domiciliaria, ¿verdad? Porque limita el derecho, la libertad de transitar y de movilizarse libremente, ¿verdad? Ese es el derecho que limita. Entonces, la medida de coerción más gravosa es la de prisión preventiva, y dentro de ella la más gravosa es la que pide prisión preventiva por más tiempo, que son 18 meses el tiempo máximo. Cuando el Ministerio Público pide prisión preventiva por 18 meses, como en el caso actual de la Operación Camaleón, es porque ha pedido también que ese juez de la instrucción, en este caso la jueza de los servicios de la Oficina de Servicios de Atención Permanente, Fátima Veloz, que declare también la complejidad del caso. Cuando el Ministerio Público pide que sea declarado complejo el caso, cuando hay multiplicidad de actores, de situaciones o de instituciones u organizaciones o instancias vinculadas en un proceso. Este caso, el de la Operación Camaleón, reúne esas características. No sé necesariamente si la jueza va a acoger la petición de prisión preventiva por 18 meses o si puede acogerla también y no necesariamente dictar prisión preventiva por 18 meses. Pero eso es lo que ha pedido el Ministerio Público con base a los cargos que ha presentado y a la tipificación que le ha dado a este caso. También la jueza puede ordenar la prisión preventiva, pero no por los 18 meses. Y si no lo hace por 18 meses, probablemente no vaya a hacer la declaratoria compleja del caso, que yo creo que sí, que va a declarar complejo el caso y que va a acoger la prisión preventiva por 18 meses. Quizás en el caso de Hugo Veras, uno podría pensar que no reúne todos los elementos para que sea dictada contra él prisión preventiva. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso en que Hugo Veras sabía que estaba siendo investigado por el Ministerio Público por ese caso, Hugo Veras nunca salió del país y se mantuvo teniendo exposición pública, visibilidad, porque estaba conduciendo un programa de radio y estuvo realizando de manera normal todas sus actividades que como comunicador y como empresario de la comunicación realiza hace muchísimos años. O sea que Hugo Veras no representa peligro de fuga. Hugo Veras no representa el peligro, por ejemplo, de contaminar el proceso de investigación. Tampoco representa peligro para incidir o extorsionar a posibles testigos que pueda utilizar a posteriori el Ministerio Público como testigos a cargo en un juicio penal, si llega a la fase de jurisdicción de fondo. Entonces, eso es lo que uno entiende, que no habría la necesidad de dictar prisión preventiva contra Hugo Veras, porque es una persona que siempre estuvo ahí expuesto y nunca se escondió. En el caso de Jochi Gómez, es un poquito más complejo el caso, porque Jochi Gómez, dice el Ministerio Público, que había infiltrado esa investigación secreta que estaba realizando el Ministerio Público, porque encontró en su poder, cuando lo allanó, 2 comunicaciones que le había dirigido la PEPCA, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, que estaba investigando el caso, le había solicitado a la Contraloría General de la República que le entregara informes de los pagos que le había hecho el Intrant a la empresa Transcorp Latam, de la cual es socio mayoritario o socio, uno de los socios principales, Jochi Gómez, y esas 2 comunicaciones las encontró el Ministerio Público en poder de Jochi Gómez. O sea que él tiene todo el poder y todo el mundo lo conoce por sus grandes conocimientos y recursos en materia de tecnología, de alta tecnología, para él de alguna manera infiltrar la investigación que deberá seguir llevando el Ministerio Público. En el caso de Jochi Gómez es casi seguro que la jueza Fátima Veloz va a dictar medida de coerción consistente en prisión preventiva, y pienso que por 18 meses. En el caso de Hugo Veras, como ya dije, quizás ella valore otros argumentos
de su arraigo para entender que él no significa un peligro para la integridad de la continuación de la investigación y por vía de consecuencia del caso Camaleón para que llegue a su etapa final, que sería un juicio de fondo. Bueno, José Tomás, hay muchos que dicen que no hay cárcel para Jochi Gómez, porque hay muchos camaleones que están muy asustados. ¿Y quiénes son los que están asustados? Los que de alguna forma tienen algo que esconder. Y Operación Camaleón, tú sabes que el mimetismo, el camuflaje, no solo es propio del camaleón, también los lagartos. Las lagartijas cambian de color cuando se ven atacadas o cuando quieren cazar, pero también cambian de color los saltacocotes, ¿te acuerdas? Los saltacocotes, que son un lagarto mucho más grande, que son endémicos, una serie que tenemos en el país. Así como endémico y endémica parece ser que es la corrupción en la República Dominicana. Porque cuando tú te pones a mirar las imágenes de jóvenes funcionarios, jóvenes estoy diciendo, porque fíjate cómo en la pasada administración, cuántos ministros de la juventud tuvieron que ser sustituidos por alegados actos de corrupción. Porque ahí parece una herencia en el ADN de la política tradicional de la República, que el hecho de llegar a ocupar un puesto, una posición, ya le da licencia a la gente para hacer lo que quiera. Entonces, tú puedes entender por qué mucha gente honorable no quiere participar en las actividades políticas partidistas, porque temen que si no va con la intención de la corrupción, los entornos que le va a tocar vivir pueden influenciar para que la gente se corrompa. Entonces, muchos alegarán, porque la justificación es un hecho histórico en toda la humanidad, de siempre buscar un culpable, ¿no? Y en nosotros, digamos, los religiosos, vemos que desde el principio de la humanidad siempre se buscó a alguien para culpar. Fíjate cómo en el Génesis, la mujer le echa la culpa del pecado original a la serpiente que la tentó. Y cuando dice que Dios se acerca al hombre, el hombre le reclama, le dice a Dios, la mujer que me diste como esposa, le echa la culpa a ella. Entonces, en política, en estos temas de corrupción, se involucra mucha gente. Entonces, todo este arsenal de acusaciones, todas las opiniones que están versando en torno a este caso de Camaleón, parece ser que al haber tanta gente involucradas, desde camaleones, lagartos y saltacocotes, la cárcel le queda pequeña. Y mucha gente dice, a este hombre le es difícil que lo metan preso, porque este hombre cuando empiece a cantar, este hombre maneja informaciones de Estado, informaciones privadas de todos los tipos, porque era una vigilancia a nivel nacional que se tenía con todas estas tecnologías. Pero eso no importa. Sí, bueno, pero te digo que depende, José Tomás. No, depende. Cuando se amarran, cuando pueden caer grandes tutumpotes, a veces hay vericuetos, fisuras en el propio sistema que pueden tratar de ocultar cosas. Entonces, nosotros confiamos en que la justicia dominicana, que ha dado muestra de que está interesada en que los hechos de corrupción se puedan perseguir. Ahora bien, en la tradición que tenemos en estos mismos años, con tantos expedientes que han habido en la República Dominicana, muéstrame con esos grandes pliegos y carretillas de expedientes monumentales, astronómicos, cuáles son los que están presos y cuáles han sido condenados y cuánto es el dinero que ha recuperado el Estado Dominicano de los dineros y los millones que se le han robado a este país. Al final
todo parece ser subsanable, porque se hacen unos shows que yo a veces pienso que son bolas de humo para distraer a la población, pero al final el que roba mucho en este país sale libre. El que roba mucho en este país sale después como un honorable descargado. Y cuando tú te robas 1.000 millones y dice que va a devolver 500, tú sales libre por eso, o porque negociaste con el Ministerio Público de 10.000, 30.000 millones que te robaste y le va a entregar al Estado una devolución mínima. Y tú puedes andar entonces andándote en las calles como un honorable. Entonces, este país tiene que reflexionar profundamente, porque a veces uno siente, bueno, no, ahora mismo nos tienen a todos hablando del tema. Pero ¿qué va a pasar en los próximos meses? Si ya por ahí anda el Mimilo por un lado, el otro anda por allá, la gente al final, los que estuvieron involucrados en grandes expedientes, no hubo una suficiente instrumentalización del expediente y los tipos salen libres, estrujándole las caras, sacándole la lengua al pueblo dominicano de la millonada que le han robado funcionarios y servidores públicos, que lo que vienen es a servirse ellos mismos y que de forma coludida en grupos de corrupción al final están libres, presos que están en sus villas. Ay, qué bonito es un arresto domiciliario cuando tú estás en medio de la opulencia y disfrutando lo que le robaste al pueblo dominicano. Pero nada, José Tomás, vamos a una pausa. Sí, pero vámonos a la pausa, pero sí hay cárcel para Jochi Gómez y para todo el que se haya robado los recursos del Estado. Obviamente, Jochi Gómez, Hugo Veras y todos los que están siendo investigados por el Ministerio Público deben ser reputados inocentes, y así lo establece la Constitución de la República, hasta que un tribunal establezca lo contrario con una sentencia que le dé categoría de la cosa irrevocablemente juzgada a ese caso. Pero sí hay cárcel aquí para Jochi Gómez, para Hugo Veras y para todo aquel que un tribunal demuestre que se robó los recursos del Estado. Vámonos a una pausa y volvemos en breve. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros, por ese privilegio de estar con nosotros en este matutino Su Mundo, que es para ustedes, que son los mejores. Decíamos, José Tomás, que es el tema que a la gente le preocupa. Cuando una sociedad se acostumbra a ver que frente a la denuncia del crimen, de la corrupción, del robo a los dineros del pueblo, y ve que la gente al final, los grandes ladrones salen ricos y hasta se le devuelve lo robado. Sí, porque aquí hay muchas formas de justificar fortunas poniéndola a nombre de testaferros, de un chofer. Aquí hay choferes con cuentas millonarias que salieron, por ahí gente que ni siquiera sabían que ellos tenían esas cuentas. Entonces uno va perdiendo la fe en la justicia y a veces uno cree que es que se están montando show para que al final los corruptos le sigan sacando la lengua al pueblo dominicano. Pero aquí hay que, de alguna manera, legislar para declarar la muerte civil. O sea, que el que fue imputado y se le probó que fue un ladrón y que fue condenado por ese hecho, esa persona debiera declarársele, por ejemplo, 20 años de muerte civil, y que debieran dar no solo con un grillete, sino hasta con un tipo de vestimenta que donde quiera que la gente lo vea sabe que ese fue un ladrón de los dineros del pueblo, y que en la residencia donde viva se pueda poner una placa: ahí vive un ladrón del pueblo, uno que le robó los dineros al pueblo, y que esa persona jamás en su vida puede ejercer el derecho al voto. Pero aquí lo que hace es que se ha ido premiando el robo, el latrocinio, y yo creo que sí hay que reconocer, José Tomás, que la gestión del presidente Luis Abinader, a diferencia de otras administraciones, se ha permitido la persecución de la corrupción. O
se ha permitido que funcionarios, incluso decía doña Milagro Ortiz Bosch en estos días, que ya tenía más de 60 y tantos expedientes en la PEPCA sobre funcionarios de este gobierno. Porque lo que ha ocurrido históricamente en la República Dominicana es que se apañan y se tapan entre ellos. Y yo creo que la sociedad dominicana tiene, José Tomás, que empezar a ser vigilante de la cosa pública. Empezar a señalar en los campos y pueblos a los corruptos. Y que la gente puede decir, mire, esta persona llegó pobre de solemnidad al cargo que ocupa y ya hoy se compró la finca tal, tiene tantos vehículos de alta gama, que no se lo justifica el salario que reciben por ser servidores públicos. Y por eso te decía yo que aquí hay que tratar de llevar al poder a un pueblo, a gente que sean tan honorables que, por ejemplo, para una aspiración a diputados, regidores, senadores, que sean honoríficos, que sean voluntarios. Si usted puede ser diputado voluntario para que la gente no vea que usted va a hacer la inversión que usted hace para una diputación, ¿tú te crees que es posible que para yo ser diputado yo tenga que gastarme 100, 200 millones? Cuando ese salario en un cuatrenio no me va a permitir ni siquiera un cuarto de ese dinero. Entonces, desde el momento que la gente tiene que gastar para servirle al país, que tiene que invertir para servirle al país, para ser servidor público, ya usted sabe que esto es un negocio vulgar y esta sociedad tiene que sacudirse para poder exigirle a sus funcionarios, a sus servidores, que sean honorables. Y que si no lo son, mandar el ejemplo con las cárceles. Cayó preso por ladrón. Y este país se merece eso, porque no sé hasta qué punto este país va a continuar siendo saqueado históricamente desde el primer momento que el conquistador y Rodrigo de Triana dijo tierra. Es una historia larga, José Tomás, de corrupción y robo en América Latina. Mira, la corrupción es muy larga en América Latina y en el mundo. Pero en el caso de la República Dominicana, nosotros estamos divididos en dos grandes bloques. Entre los pesimistas, que ven nada de avance en la lucha contra la corrupción, y los optimistas, que sí vemos mucho de avance en persecución de la corrupción administrativa. Porque antes, la corrupción en la República Dominicana, como hoy, se convirtió en algo endémico, en algo consustancial, en algo tan adherido al ADN de quienes detentan el poder político en la República Dominicana y quienes tienen funciones públicas, hasta el punto que recuerdas aquella frase histórica del expresidente, el extinto presidente Joaquín Balaguer, de que la corrupción se paraba en el frente de su despacho, en la puerta de su despacho. O sea, ¿qué quiso decir Joaquín Balaguer con eso? Era una admisión de culpa, era una admisión de un cáncer que ha corroído los cimientos económicos y sociales de la República Dominicana a través de la historia. Él reconocía que en su gobierno había corrupción, pero que él no era corrupto, que la corrupción se paraba en las puertas de su despacho. Y entonces, ¿por qué usted nunca hizo algo para detenerla? ¿Por qué usted no le dio la libertad al Ministerio Público para que persiguiera e investigara esos casos de corrupción? Porque a todos los presidentes de la República le llegan las informaciones, todas, de los funcionarios públicos. Aquí los organismos de inteligencia siempre han funcionado, el DNI siempre ha funcionado. Lo que pasa es que mucho tiempo el DNI funcionó como una jauría de chismosos, como un club de chismosos. Utilizaron el DNI para espiar y perseguir a la gente y seguir a su vida personal para ver qué funcionario tenía una o varias amantes o qué funcionaria le estaba siendo, por ejemplo, infiel a su esposo. Y extorsionaban a la gente con eso, porque eso todo el mundo lo sabe que aquí pasaba eso en el DNI. Pero es una agencia de inteligencia que le ofrece información altamente calificada, fidedigna, al presidente de la República.
Entonces, en este caso, en esta etapa en la que estamos viviendo, en una nueva era del Ministerio Público, que lo es, que ha actuado con independencia, porque lo es, no creo que la Procuradora General Miriam Germán Brito haya tenido que consultar con el presidente de la República, pedirle su anuencia para iniciar un proceso de investigación de una denuncia de corrupción o de un caso al que ella, en lo personal, la directora nacional de persecución de la Procuraduría, Jenny Berenice Reynoso, y el director de la Procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa, Wilson Camacho, hayan tenido que preguntarle al presidente de la República si le dan curso a la investigación de ese caso o de esa denuncia de corrupción. No creo que acontezca así. Están llevando a cabo procedimientos, procesos de investigación de casos de corrupción y ya están en la justicia en diferentes fases. Los casos, por ejemplo, el caso Calamar, el caso Antipulpo, que fue el primero, el caso Medusa, que tiene como figura cimera al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. El caso Calamar, por ejemplo, que tiene como figuras cimeras a 3 exministros de los gobiernos de Danilo Medina, a Donald Guerrero, a Gonzalo Castillo. ¿Y cuál es el otro ministro que está en el caso Calamar? Bueno, son tres exministros del gobierno de Danilo Medina. Entonces eso habla, señores, de un avance en la investigación penal, en la investigación criminal, porque la corrupción es un delito, pero también es un crimen, porque todos esos millones que se llevaron para sus cuentas personales, para sus bolsillos, para salir multimillonarios de los cargos públicos, es dinero que debió ir a mejorar los servicios de salud en los hospitales que estaban desvencijados, a mejorar los equipos que fueron suplidos con equipos deteriorados, la mayoría, con algunos que no tenían ni siquiera registro sanitario, como bien lo ha establecido el Ministerio Público en las investigaciones y en parte de las evidencias que ha presentado en el caso Antipulpo. De medicamentos inclusive que no estaban avalados, que no tenían la licencia correspondiente que avalara su calidad para ser suministrados a los pacientes, que fueron vendidos por las empresas de Juan Alexis Medina Sánchez, como lo dice el Ministerio Público, no lo estoy diciendo yo. Entonces sí, hay casos importantes de investigación. Sí, por primera vez en la historia, el Ministerio Público se está encargando de hacer su tarea, que es investigar, que es buscar las pruebas, porque es muy fácil acusar. Lo difícil es demostrar, y el Ministerio Público tiene que probar no 1, no 5 y 6 veces que usted cometió esos hechos de corrupción, de coalición de funcionarios, de asociación de malhechores, de lavado de activos que le está imputando. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público está buscando con esa acusación y con esas evidencias que ha presentado, que pueden ser documentales, testimoniales, y las documentales pueden ser evidencias escritas, pueden ser videos, pueden ser grabaciones de videocámaras, de todas las formas y maneras, en todos los formatos que la tenga que presentar. El Ministerio Público tiene que hacer un trabajo estoico, un trabajo tremendo, un trabajo extraordinario para poder probar. ¿Por qué? Porque lo que busca el Ministerio Público es que un juez lo condene a usted por esos cargos que le está imputando. Y al pedir eso, que lo condene, el Ministerio Público está buscando cercenarle uno de los más importantes después de la vida, uno de los más importantes derechos inalienables con lo que nace un ciudadano, que es el derecho a la libertad. Todos los seres humanos nacemos libres. Lo que nos encadenan son nuestras acciones. Y cuando esas acciones infringen las leyes y cuando esas infracciones son tan graves que se convierten en un atentado
al propio Estado, en un hurto no solamente al Estado, sino también a los propios ciudadanos, a aquellos más vulnerabilizados que necesitan la ayuda y la asistencia del Estado para recibir atención médica en un hospital. Y si no hay medicina, si no hay equipos, si no hay cómo pagarle a los médicos, no lo pueden recibir. Y eso es lo que hace la corrupción, robarle el derecho que tienen las grandes poblaciones vulnerables de escasos recursos de recibir un servicio de educación de excelencia, de salud de excelencia, que haya servicios públicos como recogida de basura, como agua potable, como energía eléctrica, con la calidad que nos la merecemos. Todo eso lo pone en peligro la corrupción. Todo eso se lo roba la corrupción. Todos esos miles de millones de los casos Calamar, del caso Medusa, del caso Camaleón, de todos los casos, eso es lo que han hecho. Robarle el derecho que tiene la sociedad dominicana y sobre todo los sectores más vulnerabilizados a poder tener un chinchín de calidad de vida. Y eso es lo que le hemos robado. Entonces, por eso el Ministerio Público tiene que hacer una investigación extraordinaria, porque no se puede limitar solamente a acusar. Tiene que presentar todas y cada una de las evidencias para lograr que en un juicio de fondo, esas personas que está acusando de esos cargos, logre que un juez los condene. Y está tratando, como dije en principio, de cercenarle uno de los más importantes derechos del que debe disfrutar un ser humano, que es la libertad, porque todos nacemos libres, pero nos encadenamos por nuestras actitudes cuando actuamos de espalda a la ley, cuando infringimos las leyes, cuando robamos, cuando atentamos contra la seguridad del Estado, cuando atentamos contra algo tan sagrado como la vida de los demás, como pasó con esa red del caso Antipulpo. Que se robó la posibilidad de que los hospitales pudieran ofrecer servicios de calidad a la gente que no puede ir a una clínica privada. Y eso es lo que deberá aprobar el Ministerio Público. Y sí estamos avanzando en lucha contra la corrupción. Sí ha llegado el momento en que no hay vaca sagrada, porque todos estos nombres sonoros, empresarios encumbrados, altamente perfumados, que eran considerados como prohombres y ciudadanos de una categoría superior en la República Dominicana, han tenido que ir ante los tribunales, ante un simple fiscal, porque para ellos es un simple fiscal, porque antes lo compraban. Ya no es tan posible. Entonces eso yo pienso que es un gran avance en la historia de la lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Que no haya vacas sagradas ni haya nombres sonoros que no puedan ser llamados al banquillo de los acusados. Hay que ir allí a defenderse y a demostrar su inocencia. José Tomás, muy buen comentario, pero creo que aquí no hay vacas sagradas, porque las que menos roban en este país son las vacas. Aquí lo que hay es un ganado de toros ladrones. Vámonos a una pausa, señores, que en breve regresamos con Matutino Su Mundo. Seguimos con Matutino Su Mundo en este jueves, día 10 de octubre del año 2024. Gracias a los que se integran a nuestra transmisión a partir de este momento. Agradecemos inmensamente su sintonía. Marino, el tema de las deportaciones sigue siendo un tema muy controversial en la República Dominicana. Ese tema de mayor atención en los últimos días, porque cada vez surgen nuevos sectores que manifiestan preocupación por la información dada por el gobierno y por la intención del gobierno de llegar a más o menos 10,000 ciudadanos deportados, ciudadanos extranjeros que se encuentran en situación irregular en la República Dominicana. Y cuando hablamos de ciudadanos extranjeros que están de manera irregular en la República Dominicana, estamos hablando casi mayoritariamente de ciudadanos haitianos, porque son la mayor población, inmensamente la mayor población extranjera que tenemos aquí en la República Dominicana, residiendo de manera irregular, porque la frontera, aunque el Ministerio de Defensa, el exministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, insistía hasta la saciedad, y el gobierno también, de que la frontera está totalmente sellada,
Es cierto que supuestamente tienen más de 12,000 agentes militares custodiando todos los puntos fronterizos a lo largo de la frontera con Haití. No menos cierto es que la frontera sigue siendo un lugar poroso, que la frontera sigue siendo una gigantesca ventana abierta para que ingresen a territorio dominicano todos y cada uno de los ciudadanos haitianos que sin tener visa, que sin tener la documentación y el permiso que les acredita ingresar a territorio dominicano, lo entren siempre y cuando tengan el dinero suficiente para pagar el peaje, porque hay que insistir en eso. La migración ilegal de haitianos hacia la República Dominicana persiste porque hay una red, una mafia, una corruptela que se encarga de eso. Hay redes que se dedican a traficar con haitianos ilegales. Hay redes que los traen desde la frontera, que canalizan, que inclusive los ubican en Haití, que tienen gente que los ubica y los traen por decenas. Y ustedes han visto, por ejemplo, en los últimos días cómo en pequeñas guaguas, en pequeños vehículos traen hasta 15, 20 y hasta más de ciudadanos haitianos que los traen como sardinas estivados en esos vehículos. Y esa de por sí es una forma inhumana de tratar a una persona, traerlos como los traen, que no pueden respirar porque los comprimen como si fuera una especie de ropa que usted la mete, la estiva bien y la comprime para que quepa mucha ropa en una caja, sobre todo las personas que mandan cajas de ropas desde los Estados Unidos y desde Europa. Y así es como traen a los haitianos, señores, en condiciones infrahumanas, en condiciones totalmente inaceptables, deleznables. Entonces, cada día hay otros sectores que se suman a esta preocupación porque lamentablemente los haitianos son casi el 100% de la mano de obra del sector de la construcción y del sector de la producción agrícola y pecuaria. Y se han sumado a esta preocupación los productores de arroz. Ya veíamos, por ejemplo, la semana pasada como los bananeros decían que estaban en condiciones de contratar 250 empleados haitianos, porque definitivamente, hay que admitirlo, los dominicanos no quieren trabajar en labores agrícolas, no quieren trabajar en la industria de la construcción porque es un trabajo muy pesado, y aquí hay gente muy perfumada que sin tener una formación especializada, que sin tener formación universitaria o haber hecho un curso técnico que le capacite para trabajar en otra área, se niegan a trabajar en la industria de la construcción porque es un trabajo muy forzoso, es un trabajo muy pesado, uno coge mucho sol. Bueno, señores, pero definitivamente yo trabajé en la producción agrícola. Y era la única manera que tenía para poder ganar el dinero suficiente y costearme mis estudios, porque venía de una familia muy pobre y tenía que trabajar. Por eso hoy día me niego a coger sol, y cuando tengo que salir del vehículo yo ando con mi paraguas, porque yo cogí todo el sol que debía coger de por vida. Y ustedes saben que con el sol uno tiene una relación de amor y odio. En las primeras horas de la mañana el sol te da vitamina E, pero después se convierte en un verdugo para tu piel y además causa enfermedades como el cáncer de piel, por ejemplo. Y hay que protegerse del sol. Pero, señores, es fuerte trabajar en la producción agrícola, sí, pero es un trabajo digno, es una manera decente, es una manera lícita, es una manera seria de usted ganarse el sustento, de usted buscar el dinero que necesita para cubrir las necesidades de su hogar y mantener a sus hijos de manera legal, de manera decente y de manera honrada, porque todo trabajo honra. Entonces ahora, por ejemplo, el señor Cándido Vázquez, que es un gran productor reconocido en la industria arrocera, está planteando el grave problema que significa para ellos encontrar trabajadores, porque los dominicanos no quieren trabajar en la industria arrocera. Meterse en esos lodazales a sembrar arroz, meterse en esos lodazales a realizar todas las actividades necesarias para lograr producir el arroz, que es el producto básico fundamental de la mesa dominicana. Aquí producimos alrededor, creo, si mal no recuerdo, entre 14,000 y 15,000 quintales de arroz
al año. Y es mucho el arroz que demandamos y tenemos que importar también otra tantísima cantidad. Creo que más de 40,000 toneladas de arroz hemos tenido que importar. El hecho es que los haitianos se han constituido en la mano de obra vital para la producción agrícola y para la construcción en la República Dominicana. Entonces, está bien que las autoridades lleven a cabo esta jornada de deportación masiva porque estamos cumpliendo con la Ley General de Migración y nuestra Constitución y estamos contribuyendo con esto a proteger la soberanía y la inviolabilidad de nuestro territorio. Pero también hay que trabajar seriamente en acabar esa red mafiosa que es la que se dedica a traficar con los haitianos ilegales en la República Dominicana. José Tomás, me llega recuerdo las letras de esa canción que dice: ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Contigo porque me mata, sin ti porque yo me muero. Del gran Joan Manuel Serrat. Exactamente. Y es que venimos de orígenes campesinos. Yo conozco desde niño todo el proceso de la siembra, la cosecha del arroz. Desde el manejo de preparar las tierras en fangos, en el Cibao, en la provincia Sánchez Ramírez, hasta después murear todo el terreno, luego el semillero de arroz y de ahí arrancar los sacos ya de la plántula del arroz, ya un poco grande, vertirla en el terreno a plantar y sembrar hasta las rodillas el arroz. Luego que ese arroz ya va creciendo, entonces viene lo que llama el proceso de la limpieza. Ahora es más cómodo, pero cuando yo era muchachón, quienes atendían y trabajaban los cultivos de los arroces de los parceleros era la propia familia. El papá dirigía, los hermanos mayores, y todos de acuerdo al horario de la escuela nos integrábamos en la siembra, en la limpieza y ya en la recolección. Entonces ahí se contrataban los cortadores de arroz que hacían su gran pizza, como le llamábamos, o montaña de arroz, para entonces con un palo golpearla, sacar el arroz. Y luego venía lo que se llamaba el ripeo, que era salir a buscar las pequeñas espigas que quedaban por ahí sueltas, recogerlas, y ya eso le tocaba a uno como muchacho. Había otro proceso que le llamaban el chogueo, que era sobre las pajas de arroz que ya se le había sacado el principal producto, siempre quedaban reductos, entonces eso se le daba a la media, a los chogueadores, ¿no? O sea, conozco el proceso. Ahora bien, a partir ya de los 90 en adelante, en la industria, digamos, agropecuaria del país, sobre todo los arroceros, y esto lo hago a propósito de que los arroceros ya de la línea noroeste, del sur, etcétera, han empezado a preocuparse porque ¿quiénes le van a sembrar el arroz? ¿Quiénes le van a hacer los mureos de la tierra? ¿Quiénes van a hacer las limpiezas del arroz y la recolección? Que ya en la mayoría de los pueblos lo hacen con las máquinas cortadoras, que es otro proceso ya más mecánico. Y aunque ya existen máquinas de siembra, la siembra manual, de 5, 1, 2, 3 en el medio, otra, esa siembra manual la hacen manos de obras. Entonces, uno se pregunta, estamos ahora mismo en una estampida, si se quiere, en una recogida fuerte de los jornaleros haitianos, de los que están ilegales en el país, pero ya empiezan los gritos. ¿De qué forma esto va a afectar la producción nacional? Mira cómo se siembra el arroz. Eso lo hacíamos nosotros jugando desde niño en medio del fango. Hoy los fangos son menos hondos por el tipo de arado, pero antes se araban con unos foros, con unas rastras muy fuertes y habían unos lodazales muy profundos y tú te podías ir hasta la cintura, Con la diferencia, José Tomás, de que antes había una hierba llamada la lambedora, que era una hierba que cuando te tocaba, que crecía en medio del arroz, te tocaba la piel, te podía herir y cortar. Y entonces, pero ya hoy con las tecnologías y los bioquímicos y todas esas cosas, es mucho más fácil. Entonces, fíjate la velocidad que siembra un arrocero, es un haitiano, un bracero. Ya los arrozales de la República Dominicana, los dominicanos son dueños.
y los dueños tienen un capataz, y ya hasta el capataz, que es el que dirige el trabajo, la labor, ya también es un haitiano. Nos vamos a otro rubro, estamos hablando del arroz, la bandera dominicana que la compone primero el arroz. Que la gente dice que si tiene arroz, la gente si no tiene arroz no ha comido. Y ya la gente le puede poner lo que llama el caballo aparejado, que es un plato de arroz con un par de huevos encima, es un caballo aparejado. Y si tienen la suerte de poder tener habichuela, tienen arroz, habichuela, y si tienen carne, mucho mejor, ensalada, etc. Los rubros de la canasta familiar, pero de lo que es la dieta cotidiana del dominicano, hoy peligran la producción y el mantenimiento, porque no es corte, es que eso tiene un proceso de siembra, limpieza, recolección, siembra, limpieza, recolección. Entonces, ya han empezado las quejas porque no saben qué van a hacer con las manos de obras, que son las únicas que están vinculadas a la producción de arroz, en la presencia de la mano de obra haitiana. Los bananeros también ya empezaron las quejas. Pidieron que necesitaban los bananeros 250,000 haitianos para todo lo que es plátano, guineo, etcétera, etcétera. Pero también, señores, ya en Santiago de los Caballeros empezaron a gritar los constructores, que sea otro sector de la economía nacional, pujante en crecimiento, gracias a la mano de obra haitiana, que es más barata y que compromete menos a esos constructores en cuanto a no pagar servicio de seguridad, ni accidente, etcétera. Entonces, esa mano de obra barata ha hecho a muchos ricos. Entonces, ¿dónde están los dominicanos que van a cubrir ese espacio? Porque el dominicano, desde que puede, se toma un préstamo por ahí, o agarra una yola o hace la vuelta. U otros que al tener tantos dominicanos en los Estados Unidos y toda Europa, toda América, la gente está esperando la residencia. Yo tengo un amigo ahí que tiene ya, su hermano lo pidió, ya tiene como 14 años esperando que sus hermanos ya le hicieron la petición de residencia, y como fue un hermano que lo pidió, él está feliz porque ya lleva como 13 años esperando una residencia en los Estados Unidos, y su gran esperanza no está en el país, sino irse, porque sus demás hermanos están bien fuera del país, el sueño americano. Entonces, el dominicano por lo general piensa en el sueño americano, y nosotros estamos en Dominicana. La mayoría quieren irse, y si dicen que si hubiera un puente para caminar hacia Estados Unidos o hasta Puerto Rico, que es otro trampolín para entrar en Estados Unidos, la gente se iría. Porque estos tipos de trabajos fuertes, enlodarte, sudarte, ya no son parte de la mentalidad del dominicano. El dominicano quiere tener fincas, ganaderas, crianzas, quieren tener invernaderos, pero para dirigirlo ellos, no para hacer esa labor manual, que es una labor fuerte para los asalariados, y esos salarios no son atractivos ya para la mayoría de los dominicanos. U otros prefieren dejar el campo, cambiar el burro por un motor e irse a los centros urbanos y rurales en general para motoconchar, pero encontrarse con la tierra y la producción del día a día, de lo que supone un país productor de tantos frutos, ensaladas, vegetales, arroces, habichuelas, plátanos y la ganadería. Los dominicanos no quieren hacer eso, que según algunos de los cientistas de la economía, eso es parte del proceso de desarrollo de un pueblo. Y así pasó en Estados Unidos. Todos los trabajos fuertes de las grandes líneas de trenes que conectaron todos los Estados Unidos fueron trabajos hechos por inmigrantes, la mayoría en principio negros, después los inmigrantes. Los italianos, que son hoy un grupo poderoso en los Estados Unidos, fueron la mayoría de ellos quienes hicieron esas grandes construcciones en esa ciudad de acero
que es el gran New York, capital del mundo. Entonces, parece ser que en los procesos de desarrollo ocurre esto, ¿eh? Por eso los haitianos vienen aquí a la República Dominicana, porque de aquel lado hay una gran miseria, poca producción, una fauna y una flora casi desaparecida por los tantos cortes, y han convertido en carbón toda su vegetación, y con unas tierras muy pedregosas. No tienen la fertilidad de la que goza la República Dominicana, y por estilos culturales y de desarrollo, hoy por hoy la República Dominicana es más desarrollada que Haití. Por tanto, la gente tiende, como la época de los nómadas, que la gente va donde hay frutos. Y aquí hay frutos, y lo normal es que los haitianos vengan aquí, en eso no hay duda. Ahora bien, si no se hace todo un plan integral de las deportaciones y ver cuál es la cantidad o no que necesita el país, en los próximos meses, no estoy hablando de los próximos años, de aquí a diciembre, se va a sentir el efecto de la ausencia de las manos de obra haitiana en la agricultura y en toda la agropecuaria, porque hasta las granjas donde se producen los pollos, que es la carne principal que consume la República Dominicana y que se exporta a Haití, donde se producen los huevos, dependen más de un 90% de mano de obra haitiana. Toda la agropecuaria en general, más del 90% mano de obra haitiana. Entonces el gobierno debe de ver cómo va a balancear en esta jornada de deportaciones masivas que tiene como planes. De manera que ahí lo dejo, José Tomás, pero creo que es tiempo de que se haga un equilibrio, amén de que Haití está en una situación difícil, y arrojarle más de 10,000 haitianos deportados cada semana le va a crear todavía un problema mayor, pero es el derecho que tiene la República Dominicana. Ahora bien, ahí anda la gente gritando porque las nanas, los que cuidan las puertas y los edificios, etcétera, más la construcción, y hasta en los ayuntamientos hay mucha mano de obra haitiana. Sí, pero el gobierno provisional de Haití, que preside el primer ministro Gary Conil, dispuso la creación de un comité técnico de trabajo multisectorial para tratar de diseñar una serie de medidas para acoger a los ciudadanos haitianos que sean repatriados de la República Dominicana, que sean deportados en esta jornada masiva, y una de esas acciones que ellos van a tomar es reforzar el tema relacionado con el otorgamiento de documentación, documentos de identidad a los ciudadanos haitianos, que es uno de los grandes problemas que enfrentan aquí en la República Dominicana. Ahora estamos listos para irnos a una pequeñísima pausa comercial. Regresamos en segundos con todos ustedes con lo que resta de Matutino Su Mundo. Gracias, amigas y amigos. Aquí continuamos con ustedes, que son los mejores. Continúan el día con el mejor matutino Su Mundo y la parrilla programática de Multimedia Su Mundo, que está diseñada para ustedes. José Tomás, hay que felicitar al amigo profesor Hidalgo, quien fue reelecto como presidente de la Asociación ADP. Dominicana de Profesores. Sí, el que profesor. Mira, dieron muestra. Mira, yo creo que aquí critican mucho la ADP, que se van a huelga y que no piensan en los niños, que solo piensan en ellos, pero a la ADP como sindicato de maestros y maestras hay que sacarle su plato aparte, porque han dado muestras de ser el sindicato o organización o asociación mejor diseñada en la República Dominicana y que funciona, ¿eh? Tienen una cooperativa millonaria, los maestros y maestras tienen muchísimas facilidades, han logrado grandes conquistas y creo que le faltan muchas más. Claro, lo han tratado siempre de politizarlo en cada periodo, digamos, de elecciones de la ADP, que ahora son cada 3 años, ¿eh? Ahora se repite Hidalgo, parece que a los profesores y profesoras le ha encantado la manera como Hidalgo los ha dirigido. Entonces, lo politizan, que si son la línea del PLD, o que si son de la Fuerza del Pueblo, o son del gobierno. Tradicionalmente, ¿no te ha llamado la atención, José Tomás, que la ADP siempre, casi siempre, para matizar el tema, casi siempre la ADP la dirigen, la dominan
siempre gente de la oposición al gobierno oficialista. Y hay como una tendencia en la ADP a que no sean del partido de gobierno. Y en esta ocasión felicitar a Hidalgo, que ha sido reelecto como el presidente de la Asociación Dominicana de Maestros y Maestras, que es una de las columnas, o para mí la mayor columna de desarrollo de un país, que es la educación, ¿eh? Entonces felicitarlos a ellos, porque ahí no hubo un tiro, ahí no hubo un pleito, y ya debieran emular otras asociaciones y sindicatos lo que es la ADP. Sí, y sobre todo que fue desarrollado el proceso con muchísima calma, con muchísima moderación, pese a que había una competencia interna fuerte. Horas antes o 2 días antes de las elecciones se produjo una alianza entre una de las candidatas que era la que tenía mayor fuerza después de Eduardo Hidalgo, Adamilca, que se unificó con otra candidata que había depuesto sus aspiraciones. Eduardo Hidalgo era el candidato presidencial de la corriente magisterial Eugenio María de Hostos, y con el cómputo preliminar todo apunta a que los profesores a nivel nacional decidieron por su voto mayoritario, con algo más del 66% de los votos válidos emitidos, darle pasaporte, darle visa, darle la aquiescencia a Eduardo Hidalgo para que continúe en la presidencia del gremio que agrupa a todos los profesores a nivel nacional. Al conocer los resultados del primer boletín, Eduardo Hidalgo, el presidente actual de la ADP, virtual presidente reelecto, se presentó al local de la Asociación Dominicana de Profesores y tuvo allí un discurso en el que él dijo: reiteramos nuestro compromiso que tenemos con unos 24 puntos. Vamos a trabajar para fortalecer nuestro sindicato, para la defensa de los derechos de nuestros maestros, que todo el pueblo dominicano tenga la garantía de que a través de esta gestión va a tener una determinación por una educación de calidad. Cuando hablan educación de calidad, yo siempre prefiero o les sugiero que hablen una educación de excelencia, porque la calidad tiene diferentes grados, diferentes niveles. Usted puede tener una calidad deficiente, una calidad muy pobre, una calidad muy baja, una calidad media o una calidad alta. Entonces aquí debemos tratar de ascender a una educación de excelencia, que sea excelente la educación del sistema público en la República Dominicana. Él también felicitó a los demás candidatos a nivel nacional que presentaron sus propuestas, además también a la Comisión Nacional Electoral. En este proceso electoral de la Asociación Dominicana de Profesores, participó un cuerpo de observadores. 124 observadores estuvieron trabajando en los 366 colegios que estuvieron abiertos para que los profesores votaran a nivel nacional. Entonces, él también habló de la armonía de las intervenciones y prácticas con las determinaciones de la ley indicadas en los estatutos, los reglamentos y las pautas sobre la vida institucional electoral. Habló de pequeños incidentes que se produjeron en el proceso de votación, pero en sentido general hay que hablar de un proceso realizado con mucho respeto, con mucho comedimiento, en un ambiente de armonía. Es normal que a veces quizás algún militante, representante de algunas de las planchas contendoras manifieste algún tipo de queja, algún tipo de malestar, pero bueno, todo quedó dentro del marco de lo que es normal en un proceso electoral, y la Asociación Dominicana de Profesores da muestras una vez más de que es una organización que ha avanzado bastante
a la institucionalidad democrática, que ha avanzado lo suficiente para consolidar los principios rectores que la han mantenido como uno de los sindicatos de mayor reconocimiento, de mayor fuerza, de mayor beligerancia también en la lucha y en el reclamo de mejoras en el sistema educativo de la República Dominicana. Ojalá que se concentren en eso y no en paralizaciones de docencias que hacen todo lo contrario. Vámonos, señores. Terminamos por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por el regalo de su sintonía. Mañana nos encontramos otra vez a las 7 de la mañana aquí en Multimedia Su Mundo, en Matutino Su Mundo. Continúen con la programación de Multimedia Su Mundo diseñada para ustedes. Gracias, que son los mejores.